En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Dios les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría y diácono de la Iglesia Católica, y voy a compartir con ustedes un comentario del Evangelio de este miércoles 4 de febrero de 2026. Bien, aquí Jesús en este recorrido de predicación que ha estado haciendo en las villas, en los pueblos alrededor del lago de Genesaret, pues un día de tantos le toca ir a su tierra, a Nazaret, donde creció, donde lo conocieron aparentemente, donde vivían sus parientes, sus familiares cercanos. Y dice aquí el Evangelio que pues lo desconocían, como que decían, bueno, ¿y este amigo qué? Y no es el único pasaje que va en este sentido. En otro pasaje por ahí también nos narra San Marcos que creían que estaba loco. Por ahí en otro lo van a buscar su madre y sus hermanos. Recuerden aquella famosa frase: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, etcétera. Todavía no les caía el 20 a aquellos que lo habían conocido a lo largo de su vida, que lo habían visto crecer. Pues no les caía el 20 de quién era, ¿no? Y pues así nos suele pasar también con las personas. A veces creemos conocerlos, pero en realidad pues esto no es así. Necesitamos una relación cercana con ellos para tener una familiaridad, para ir escudriñando en lo que esas personas son, y en esa relación esas mismas personas pues nos abren su corazón y su interior, y así los vamos conociendo. Y pues con Jesús es algo muy similar. Y bueno, dice aquí el Evangelio que Jesús no obraba milagros. ¿Por qué? Porque no tenían fe, porque no creían. ¿Y por qué no creían? Bueno, pues porque Jesús no se ajustaba a sus expectativas, no se dejaban sorprender, creían que lo conocían. Entonces cabe preguntarse: ¿es Dios el que tiene que adaptarse a mis expectativas, o yo soy el que debe adaptarse a las expectativas de Dios? Creo que es esto segundo, ¿no? Creo que yo soy el que se tiene que adaptar a las expectativas de Dios, y Dios no tiene que encajar en mis esquemas, ¿sí?, para que pueda creer en Él. No, al contrario, creer en Dios, creer en Jesús, es abandonar nuestras propias ideas para asumir las ideas de Dios. Y esto de las expectativas, bueno, ¿qué es la expectativa? Pues es esperar, ¿no? Esperar, ¿qué esperas de alguien? Y podemos hablar de distintos niveles de la expectativa de Dios, ya que estamos hablando de pues qué es lo que Dios espera de nosotros, que es como deberíamos vivir. Pues hay un nivel más fundamental y básico, el nivel de la naturaleza, ¿no? La naturaleza cumple perfectamente la expectativa que Dios tiene. ¿Por qué? Porque se dejan guiar, o más bien siguen una ley que Dios les dio, una ley ciega, una ley natural, ¿no? Los átomos de ciertos elementos se comportan como lo que son, pues porque siguen unas leyes que Dios les dictó, ¿sí? Siguen unas leyes que Dios impuso a la naturaleza. Y luego pues los animalitos también siguen un instinto que Dios les dio, siguen su propia naturaleza instintiva, ¿no? Y ahí tienes a las changuitas alimentando a sus changuitos bien felices, y ellos se realizan de alguna manera, se realizan siguiendo las expectativas de Dios, siguiendo el instinto que Dios les puso en su naturaleza, en el modo en el que son. Podemos hablar de otro nivel un poco más elevado,
en el hombre, que es el que nos concierne, el que nos concierne a nosotros. Y aquí entramos ya en ciertas complicaciones, ¿sí? Porque entra en juego la libertad, en la que confluyen la inteligencia y la voluntad, que son las dos capacidades fundamentales de un ser espiritual, como lo es el hombre: tener inteligencia, tener voluntad. Y nosotros pues podríamos seguir la simple ley de nuestra naturaleza, ¿sí? No porque esté mal, pero Dios quiere elevar nuestra vida a una vida superior a la natural, es decir, quiere elevar nuestra vida al nivel sobrenatural. Y elevarse a ese nivel puede implicar no seguir necesariamente el orden de la biología, ¿sí? Yo no sé si ustedes han conocido algunas personas, a mí sí me ha tocado ver personas que, perdónenme la expresión, parecen bestias, se dejan llevar frecuentemente por sus instintos, personas irrefrenables, tanto en la cuestión de la reacción violenta primaria, como incluso sexual, o sea, como si no tuvieran control, ¿no? Viven, como animales. Y Dios quiere que vivamos como seres humanos, que vivamos según la razón. Para eso es la libertad, para vivir según la razón. Entonces, este orden sobrenatural implica no seguir necesariamente el orden de lo puramente biológico. Tampoco es ir en contra de, porque ahí entramos en otro tipo de problemas. Pero Dios quiere que superemos ese nivel, no que vayamos en contra del nivel meramente biológico, sino que lo superemos. Entonces, de esta manera la unión del macho y hembra humanos, ¿no?, lo eleva a Dios de un nivel puramente natural a un nivel sobrenatural a través del sacramento del matrimonio, por ejemplo. O el trabajo cotidiano que desarrollamos día con día, ya nuestro trabajo en alguna compañía o nuestros estudios o cualquier otra actividad honrada, si se ofrece a Dios en estado de gracia, genera frutos de santidad, ¿no?, si se ofrece con amor. Ahora, aquí también entramos al terreno de el esposo y los hijos, pero a veces Dios quiere llevarnos a un nivel distinto al natural, que no está mal, insisto. Y entra aquí, por ejemplo, pues el desposorio místico o los hijos espirituales, ¿sí? ¿Por qué a los sacerdotes les dicen padre? Pues porque tienen muchos hijos espirituales, ¿sí? Recuerdo una anécdota que me platicaba mi padre, mi papá, sobre un arzobispo que alguna vez, pues un periodista ahí medio jocoso le pregunta: oiga, monseñor, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y le dice el monseñor con mucho ingenio: pues mira, hijos según la carne, ninguno. Hijos espirituales, muchos. Hijos de la fregada, nomás tú. Bueno, hay un comentario entre paréntesis, pero bueno, entra aquí el desposorio místico y los hijos espirituales. ¿Qué es el desposorio místico? Bueno, pues consagrar la vida a Dios. Consagrar la vida a Dios. No sé si han visto, por ejemplo, los votos perpetuos de una persona que se consagra. Bueno, muchas de ellas se visten de novia porque es una manera de entregarle su vida a Cristo como si fueran verdaderamente su esposa. Y luego es que podemos ver, pues, que personas que quieren seguir pues el orden natural, como yo les platicaba, ¿no? Pues es lo natural, querer tener una esposa, un esposo, unos hijos. Hay hombres que forzosamente quieren tener mujer, curiosamente a veces no quieren tener a los hijos, ¿no? Porque pues lo que quieren son las mieles del disfrute del sexo femenino. O mujeres que pues quieren tener ahí también sus hijos, eso es natural, está inscrito en nosotros. Y bueno, pues ya a lo mejor se unen a alguien y tienen a sus hijos y ahí los tienen alimentando como los changuitos, ¿verdad? Pero llega el momento en el que ya no aguantan al chango, al marido, ya no aguantan al esposo, ¿no? Y es que a lo mejor Dios los llamaba a este tipo de paternidad o a este tipo de matrimonio espiritual. Y luego eso pasa, bueno, porque pues nos aferramos a nuestras propias expectativas sobre Dios, es decir, queremos que Dios se ajuste a nosotros y no ajustarnos a lo que Dios es, ¿sí? Y luego eso deriva en pues vivir en un estado de sensación de fracaso existencial, ¿no?
a una especie como de FOMO, de haber sido llamados a algo más grande. Dios tiene expectativas hacia nosotros, ¿sí? Un plan para nosotros, pero somos libres de seguirlo o no. Pero para conocer esas expectativas de Dios necesitamos escudriñar en el corazón de Dios, conocerlo. Y para eso requerimos pues tener una relación cercana, constante, frecuente con Él, en la oración, en los sacramentos. Si no es por ahí, es muy difícil conocer cuáles son esas expectativas que Dios tiene para nosotros. Luego también entra un proceso de discernimiento que debe ser serio, que debe ser acompañado con una persona que tenga experiencia, que nos pueda ayudar a determinar esas expectativas que Dios tiene sobre nosotros. Implica también un proceso de cruz, porque implica renunciar a lo que nosotros queremos. Implica una conversión constante y frecuente. El tema es que la conversión es difícil porque la conversión es un proceso de muerte y renacer. Es un proceso de muerte al yo aislado y egoísta y un renacer insertado en otro yo, el yo de Cristo. De manera que la vida sobrenatural ya no es un yo individualista. Hay este individualismo de nuestro tiempo de que yo y lo que yo quiero, ¿sabes? Y de que me tienen que respetar lo que yo... No, aquí es morir al yo individualista y renacer a un nosotros, es decir, a un Cristo y yo, donde el que manda es Él, ¿sí? Esto es muy difícil, de hecho para el ser humano es imposible, pero por la gracia de Dios es posible. Además es necesario, porque si el grano de trigo no muere, no da fruto, como dice la misma Escritura. Entonces estamos llamados a conocer el corazón de Cristo, escudriñarlo y preguntarle: Cristo, Señor mío, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Cuáles son tus expectativas sobre mí? Y de esa manera nuestra fe será mucho más madura y nosotros llegaremos a la verdadera realización, a la verdadera felicidad, al verdadero conocimiento de Cristo, y le abrimos las puertas a la verdadera fe, a la fe madura, a la fe que obra milagros, la fe que obra milagros. Pues bueno, hasta aquí el comentario, que sigan pasando un feliz día. Soy Rafa, misionero de la alegría, y gracias por seguir escuchando este podcast de Nuestro Corazón Arde. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.